need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. You don't need to complicate it. Say you love it when you're hating, and I can see it on your face. And no, I just can't take it. No, I just can't take it. Buen día, chicos. Comenzamos el práctico. Buen día, profe. Buen día, profe. Hola, profe. Buen día. El trabajo práctico número 4, integrales indefinidas. Actividad 1. Dice, en una prueba de funcionamiento de un maglev, que es un tren de levitación magnética, a lo largo de una vía recta de monorriel, los datos obtenidos de la lectura de su velocímetro indican que la velocidad del tren en el tiempo t puede ser descrita por la función lineal. Y acá dice que la velocidad en función del tiempo es igual a 8 por la variable t, que es el tiempo. Y el tiempo está comprendido entre 0 y 30 segundos. Determine la función de posición del tren. Asuma que al principio el tren está localizado en el origen de una línea coordenada. Entonces acá lo que tenemos que tener en cuenta es que la velocidad es igual a la derivada de la función posición. A la función posición la denominamos S. Y la velocidad es igual a la derivada de la función posición respecto del tiempo. Y de acuerdo al problema, esto equivale a 8t. Y lo que queremos determinar es la función de posición. Si tenemos la derivada, la función original sería la integral de esa derivada. Es como si fuera que integramos miembro a miembro. O sea, así. Siempre que tengan una derivada, la función original se obtiene integrando esa derivada.
pero acá hay que agregar el diferencial de t. Para resolver esta integral, utilizamos reglas de integración. Una regla sería x a la n diferencial de x, una potencia de x. Se le suma 1 al exponente y se divide por ese exponente. Y acá n tiene que ser distinto de menos 1. Hay que aclarar. Entonces, retomando el ejercicio, el exponente de la variable es 1. Y de 1 le aumento en 1 y me quedaría 2 y tengo que dividir por ese exponente. Más una constante de integración c. Acá podría simplificar y me queda 4. Y después acá agrega que asuma que al principio el tren está localizado en el origen de una línea coordenada. Es decir, que si hacemos una línea para un tiempo igual a 0 minutos o 0 segundos, no me estoy acordando qué unidades tenía, la posición va a ser 0. Eso significa. Entonces reemplazo en la función anterior. Para un tiempo igual a 0 desde el principio del movimiento, la posición para 0 va a ser igual a, y acá evalúo esta función para t igual a 0, y de acuerdo a la condición del problema, esa posición tiene que ser a su vez 0. Y esto me va a permitir calcular la constante de integración. Una vez que tengo la constante de integración, armo de nuevo la función posición. Y va a quedar 4t al cuadrado. Y acá se podría aclarar la variación del tiempo. Esto salió de uno de los problemas anteriores. Que era este. En uno de los ejercicios del tema de derivadas,
decía que la distancia S en pies recorrida por el maglev, moviéndose a lo largo de la vía recta, en t segundos, estaba dado por esta función S de t igual a 4t cuadrado con t variando desde 0 a 30. O sea que volvimos a obtener la función de posición original. Teniendo la derivada, es decir, la velocidad, obtuvimos la función posición. Si no hay dudas, seguimos con el siguiente. No, profe, perfecto. Dice, actividad 2, hallar las antiderivadas o primitivas de. Y en el ítem A dice A 3x. Entonces, para hallar la antiderivada o primitiva, lo que tengo que hacer es derivar e integrar, perdón, respecto de x. Y acá nuevamente la regla vista anteriormente, de la potencia de x. Tengo que aumentar en 1 el exponente de la x y dividir por ese exponente. Más la constante c. Es sencillo. Ahora del b es 1 sobre x cubo. A simple vista no puedo utilizar la regla porque en la regla estaba x en el numerador. Entonces lo que hago es pasarle al numerador con exponente negativo. Y ahí le adapté para poder ocupar la regla. Menos 3 más 1 sería menos 2. Divido por el mismo exponente, que está aumentado en 1, más la constante c. Y como en un principio tenía exponente positivo, y le llevé a negativo para poder aplicar la regla, dándome como resultado un exponente negativo, tengo que llevarle nuevamente al denominador, transformarle en positivo. Y también tengo que hacer acá la regla de los signos. Más por menos queda menos. Y este x a la menos 2 pasaría al denominador como x cuadrado. Y esta sería la expresión final. Ahí sigo, profe.
Fue colocando más la constante. Sí. Porque estos son integrales indefinidas, no tienen extremos. Entonces, en los resultados final va más una constante C. No se entiende. No se entendió la consulta. En todo caso, continúo y cuando cuando funcione bien el micrófono, retomamos la duda que surgió acá. O no sé si en el chat. Te escribía por el chat, profe. La pregunta dice, ¿por qué menos 2 no queda arriba? Refiriéndose a este menos 2. El tema que acá se está haciendo la regla de los signos nomás. Este 2 está en el denominador. Y se tiene que seguir manteniendo en el denominador y lo que se hizo de la regla de los signos. Algo así como si tenemos esto. En esta fracción se puede hacer más por menos menos y únicamente el signo negativo pasa arriba. Pero este 2 que está en el denominador sigue en el mismo denominador. Lo único que pasa es el signo arriba. No sé si está entendido. Bueno. Está, profe, dice. Perfecto. Profe, ¿puede volver un poquito más arriba? En el otro ejercicio, en el primero. Por las dudas, después si quieren le paso toda PDF. Más adelante, cuando completemos más ejercicios, le paso a PDF y les hago llegar por correo. Buenísimo, profe, estaría bueno. Pero mientras tanto, si quieren, capturen algunas imágenes. Sí, profe, ya está, ya. Bueno. Gracias. Profe, ¿estas guías no están en el aula o sí? Sí, figura como una guía completa. Está, me parece, en la sección de integrales indefinidas o integrales. Fíjate, nomás, en algún lugar, ahí está Está en el aula, profe. Sí. Ya subieron ya. Encuentro una guía, profe, pero son otras actividades, por eso pregunto. Guía completa se llama. Sí, ahí está Está en la completo parte, desde la unidad 1 hasta el final. está en la Yo parte de ahí integral. saqué. Ah, dale, gracias, ya encontré. Bueno, este nuevo ejercicio tiene integral de raíz de x diferencial de x. Nuevamente no se puede aplicar directamente la regla. Y le expresamos como una potencia de x. ¿Qué exponente se corresponde con la raíz? Un medio. Sí. Entonces, cuando está adaptado como una potencia de x, le sumo 1 al exponente y le divido por ese exponente. Un medio más 1 daría 3 medios.
Y como en un principio estaba expresado como raíz, le expreso nuevamente como raíz y este 3 medio tengo que resolver. Hay varias formas. Uno sería un criterio. Es este 3 que está debajo de la X, se mantiene en el mismo lugar. Entonces este 2 pasaría al numerador. O si no, también se puede completar con un 1 acá. O si no, 2 1. Y multiplicar extremo por extremo. 2 por 1, 2 y va en el numerador. Y 1 por 3, 3 y va en el denominador. Varias formas ahí. Voy a escribir acá. 2 por 1, 2 y va en el numerador. Y 1 por 3, 3 en el denominador. El tema es que se invierte al final esta fracción que está en el denominador y queda como 2 tercios. Y ahora el exponente de la X, que es fraccionario, se lleva a raíz. El numerador sigue siendo exponente. Y el denominador pasa como índice. Por las dudas, si la raíz original es raíz cuadrada, el resultado final también tiene que ser raíz cuadrada. Y lo que cambia el exponente de la X. Pero eso se aseguran efectuando bien la suma de un medio más 1. Pasamos al ejercicio de acá tenemos que utilizar la regla de la integral de seno de X. Por las dudas, siempre la derivada o la integral de una función seno o coseno da la otra función, pero hay que saber bien el signo. Voy a hacer una pequeña regla. Vamos a trazar la circunferencia trigonométrica. El tema es que acá tenemos que colocar coseno de X
menos coseno de X seno de X y menos seno de X. Y con este sentido obtenemos la derivada. Por ejemplo, la derivada de seno es más coseno. La derivada de más coseno es menos seno. La derivada de menos seno sería menos coseno. Y en este sentido la integral es decir, la integral de coseno de X diferencial de X sería seno de X positivo más C. Y la integral de seno sería menos coseno. Ahí aparece el signo menos. Entonces, en este ejercicio tenemos la integral de seno de X. Y sería menos coseno de X. La constante 2 acompaña. Si queremos le colocamos con un paréntesis. Y después hacemos la regla de los signos. No sé si se entendió esta regla para determinar bien los signos. Sí, profe. Sí, profe. Esta sería entonces la antiderivada o primitiva de 2 seno de X. Ahora pasamos a la actividad número 3. Dice, dada la derivada de f mayúscula de x igual a 1 sobre x cuadrado con x mayor que 0. Determinar la solución general y la solución particular que satisface la condición inicial que f para 1 sea igual a 0. Entonces el dato es la derivada de esta función f mayúscula de x. Y quedamos que si teníamos la derivada, para obtener la función original, es como si fuera que integramos a ambos miembros. O sea que la función original f de x sería la integral de la derivada por diferencial de x. Y acá tenemos que aplicar la regla de x a la n. Entonces lo que hay que hacer es adaptarle a una potencia de x pasando al numerador.
Ahí le sumo 1 y me va a quedar x a la menos 1. Dividido en menos 1 más la constante c. Y ahora habría que hacer el tema de la regla de los signos, y el exponente negativo hace que la x pase al denominador. Más por menos menos, y x va a pasar al denominador con exponente positivo. Y este sería la solución general, porque hay infinitas posibilidades dándole valores a c. Y ahora vamos a ver la solución particular, sería con la condición inicial. Que nos va a permitir calcular la constante. O sea, planteamos que la función para 1, y acá lo utilizamos la solución general, reemplazando en el lugar de la x. Y esto tiene que dar igual a 0. Y esto nos va a permitir calcular la constante c. Acá el menos 1 pasaría como 1. Entonces armaríamos la solución general, pero reemplazando en el lugar de la c el 1. Y esto nos daría la solución particular. Si no hay duda, pasamos a la siguiente. No, profe, perfecto. Bueno, la actividad 4 dice resolver las siguientes integrales por el método de integración por descomposición. Ahí, profe, tenemos que hacer por cada término. ¿Sí? Tenemos que aplicar la integral, distribuir la integral a cada término. Por ejemplo, en este ejercicio que tiene 3 términos, aplicamos la integral a cada término. Cada término con su respectiva diferencial.
Y ahora habría que ver el tema de las reglas de integración. Voy a escribirla acá en un costado, las que vamos a necesitar ahora. Por ejemplo, de la potencia de E, así como la derivada de E a la X era E a la X, también la integral. Después, esta integral es igual al logaritmo natural de X por tabla. Y después la otra sería una constante. Es igual a la constante por la variable X más C. Entonces, en el primer caso, esta constante acompaña. Y la integral de E a la X diferencial de X es la misma función. ¿No hacemos nada con el 2, profe? No, se mantiene multiplicando nomás. Perfecto. Ahora la integral del medio es una integral inmediata al logaritmo natural de X. Más, y la última integral, que es la integral de una constante por diferencial de X, la constante se multiplica por la variable. Y al final iría la constante de integración C una sola vez. Ahora pasamos al B. Antes de descomponer, hay que distribuir el denominador. Sí, profe. Seis sobre raíz de X. Menos todo lo otro. Y ahora lo que se podría hacer es simplificar este con este. Y ahí se podría ya descomponer ahora yendo a la primera integral, hay que expresar como exponente fraccionario y llevarla al numerador. Voy a hacerle acá aparte.
Queda 6 por x elevado a la menos 1/2. La otra integral voy a copiarle por ahora como está. Y así le resuelvo simultáneamente a las dos. Y ahora hay que aplicarle la regla de integración. Hay que sumarle 1 al exponente y daría 1/2. Dividido 1/2. Menos 3 por, y la integral de coseno era más seno. Pero se mantiene el menos de la operación del medio. Más las constantes c. Y ahora este primer término hay que llevar a la mínima expresión. Acá para resolver los números se podría hacer 6 sobre 1, si quieren. Dividido 1/2. Y acá multiplico extremo por extremo y va en el numerador y medio por medio en el denominador. Y queda 12 enteros. Y después la x a la 1/2 le paso nuevamente como raíz. Y queda raíz de x menos 3. Y el término del medio no se modifica. Y este sería el resultado final. Profe, ¿usted qué programa usa de pizarrón? OpenBoard está en internet. Dale, profe, dale. Pasamos a la actividad 5. Dice, resolver las siguientes integrales aplicando el método de integración por sustitución. Acá lo que hay que hacer es tomar una parte del integrando, que sería x menos 3, y al hallar el diferencial, haciendo un cambio de variable, al hallar el diferencial, ese diferencial tiene que estar en lo que queda de la integral. O sea, se hace un cambio de variable primero. Una variable común puede ser u o puede ser cualquier letra. U es igual a
x menos 3. Después se halla el diferencial de u, que sería la derivada de esa función por diferencial de x. La derivada de esto sería 1 por diferencial de x. El tema es que después hay que sustituir. El 5 se mantiene. Después x menos 3 yo le cambié por la variable u, pero está elevado al cubo. Y después diferencial de x resulta ser que es diferencial de u. Acá podría copiar de nuevo. Que 1 por diferencial de x, diferencial de x. Sustituí todo en función de u y diferencial de u. Y ahora esta nueva integral es una integral inmediata. Se le aumentan 1 al exponente y se divide por ese exponente. Y acá daría 4 sobre 4 más c. Y ahora lo que hay que hacer es reemplazar u en función de x. Este 5 y el 4 se le puede expresar como una fracción. Entonces a continuación, toda la expresión de u que está en función de x. Elevado a la cuarta más c. Y este sería la expresión final de la integral por sustitución. Ahora el b. Tenemos integral de e elevado a la 3x cuadrado por 7x. Acá a alguien se le ocurre cómo puedo hacer el cambio de variable. ¿U a qué sería igual? Al exponente de e. Sí. O sea, 1 puede ser 7x porque después no voy a poder reemplazar todo. No queda otra que sea el exponente, porque aparte el exponente, que es una expresión de grado 2 polinómica, al derivar me va a dar de grado 1. Y acá en esta parte tengo 7x que es de grado 1. Eso es lo que hay que tener en cuenta, que al derivar la u me dé en la otra parte que queda del integrando. En todo caso, si adoptan mal, van a tener que llamarle u a la otra parte. Entonces u le llamo a todo el exponente de la e. Y acá sería 2 por 3, 6. X diferencial de x. Acá este 7 se tiene que seguir manteniendo porque acá tengo 6. Lo que puedo hacer es despejar x diferencial de x.
Entonces el 7 se mantiene y en x diferencial de x reemplazaría diferencial de u sobre 6. Y ahora lo que podría hacer es, antes de resolver esta integral, los dos números, si quiero, pueden salir adelante del signo de la integral, por ser constantes. Y este integral de e a la u es la misma función. Bueno, acá lo que podría hacer a continuación, hay que reemplazar entonces u por la expresión que está en función de x, del cambio de variable. Y este sería el resultado final. Pasamos al ejercicio C. Acá la pregunta sería, u, ¿a qué parte del integrando le llamo? ¿A coseno de x o a seno de x? ¿Coseno de X puede ser, profe? Sí. Es porque está con el exponente. Por ese tema es. Entonces, diferencial de u sería la derivada de coseno, que de acuerdo a la regla que le había dado, la derivada de coseno sería menos seno. Y acá ya le tengo que mirar al integrando. Tiene seno de x diferencial de x, no tiene el signo menos. Entonces este menos le paso al primer miembro.
Ahí. Profe, ¿no sería seno solo? ¿Cuál? Acá en el diferencial de u. Sí, ahí. El tema es que se halla la derivada de la función, pero se le multiplica por el diferencial de la variable independiente. Este es el tema de diferencial de una función. Que si vos tenías, por ejemplo, y es una función de x, el diferencial de y era igual a la derivada de esa función, pero se le agregaba acá el diferencial de x. No, me refiero a sin el signo. Sin el signo menos, Sí, por el tema de la regla. Si tengo coseno, la derivada de coseno es menos seno. Es derivada. sí, profe, que ahí es integral sería, disculpe. Mm. Entonces, coseno de x le llamé u, pero está elevado a la cuarta. Y después seno de x diferencial de x sería menos diferencial de u. Todo está dividido por 3. Y lo que podría hacer es, si quiero, saco los números afuera y el signo. Y le completo con un 1 al numerador. Y ahora le aplico las reglas de integración. Le sumo 1 y le divido por ese exponente. Y acá podría multiplicar los dos números que están en el denominador entre sí. Y quedaría menos 1 sobre 15 u a la quinta más c. Y ahora reemplazo u por la expresión en función de x, que es coseno de x. Y está elevado a la quinta. Profe, ¿Sí? ¿puede subir al ejercicio exterior, por favor? Para copiar lo que me faltó. Al B. Ahí está. Gracias. Listo, profe. Bueno, pasamos al D. Tenemos toda esta integral ¿a qué parte le llamo u? ¿A 4t o a 2 menos 3t cuadrado? 2 menos 3t cuadrado, ¿puede ser, profe? Sí. Entonces el diferencial de u sería derivada de 2 es 0, desaparece. Y acá tendría menos 6t.
diferencial de t. Y como en el numerador me aparece t diferencial de t, voy a despejar acá. El menos 6 pasaría dividiendo. Y si quiero le puedo agregar acá ya el signo menos. Entonces ahí pasamos a la integral. Tengo 4 sobre. Y acá quedaría raíz cúbica. Y todo el radicando le denominé u. Y después de esta parte, t diferencial de t, es la última expresión que yo obtuve. Sería menos diferencial de u sobre 6. Y lo que hago es pasar los números adelante con el signo menos. Acá podría simplificar los números. Y quedaría menos 2/3. Y esta integral tengo que adaptarle a una potencia de u para poder aplicar la regla. En el denominador quedaría 1/3. Y después pasando al numerador quedaría menos 1/3. Ya le hago mentalmente. Y ahí entonces al menos 1/3 le sumo 1 y quedaría 2/3. Y ahora hay que tratar de llevarle a la mínima expresión. Este menos 2/3 de adelante, en realidad se está dividiendo por el 2/3 que está en el denominador de la u. O sea, la operación sería 2/3 dividido 2/3. Con un signo menos 1. Y obviamente acá si se divide por sí mismo, esto va a dar 1. Entonces lo que se puede hacer es conservar únicamente el signo menos. Y después esta u a la 2/3 se lleva nuevamente como raíz. Donde el numerador es el exponente y el denominador sería el índice. Entonces después reemplazo u en función de x.
Y esta sería la expresión final. Pasamos al E. Acá parece que este tiene un error. Porque hay... Ah, no, esta U sería una constante. Acá para no confundirnos, lo que se podría hacer es, como se está diferenciando en función de t, integrando, mejor dicho, esta U es una constante, podría salir afuera. Porque la constante está multiplicando. Es lo mismo que si tuviera un 2 o un número cualquiera que está multiplicando, ese número puede salir afuera. Entonces acá no queda otra que adoptar como U el denominador. Ah, no, no podemos adoptar U. Podemos adoptar como variable M. Entonces diferencial de M sería la derivada de todo esto respecto de T y daría 1. Diferencial de T. Volviendo a la integral, diferencial de T queda como diferencial de M. Y T más 4 queda como M. Y este era la integral, supongamos, de diferencial de X sobre X, que era el logaritmo natural de X. Entonces la constante U acompaña multiplicando y esta integral ahora sería el logaritmo natural de la variable, que es M, más C. Y ahora M tenemos que reemplazar en función de T. Con un paréntesis porque es un binomio. Y esta sería la expresión final.
Pasamos al siguiente. ¿Cuántos ejercicios son, profe? Vamos a ver 3 ejercicios más y le suspendemos si alcanza el tiempo. Ahí preguntan en el chat. Estoy leyendo el chat. A una cantidad. El último mensaje nomás, profe. Sí, porque si no iba a tardar mucho. Que dice, ¿qué pasa con el exponente? T más 4 elevado a la U. Ah, se puede aplicar propiedad de logaritmo y este U puede pasar como exponente. No sé si a eso se refería. O sea, esta U que es una constante por propiedad de logaritmo. Puede pasar así, como exponente. Y es otra de las posibilidades que estaría correcta. Ahora pasamos al G. Al denominador le llamaríamos U. Profe, ¿no hay F? A ver. No, de la E pasa al G. Hay un error Ah, bueno. en la guía. Entonces, diferencial de U va a ser la derivada. La derivada de E a la U sería la derivada del exponente, que es 2 por E a la U. Y la derivada de 4 por ser 0 no se escribe y ahí pasaría diferencial de X. Y hay que mirarle al numerador. En el numerador figura E elevado a la 2X por diferencial de X. O sea que este 2 convendría pasar dividiendo. Entonces acá comenzamos a sustituir todo. E a la 2X por diferencial de X sería diferencial de U. Bueno, primero voy a reemplazar el denominador que era U. Y acá voy a completarle con un 1. Y acá todo esto sería el diferencial de U sobre 2. De acuerdo a la última expresión que obtuve. Ahí. Y le completé acá con un 1 en el numerador. Que es este 1. Y después este 2 podría pasar como un medio.
Y este sería nuevamente el logaritmo natural. Este 1/2 por propiedad del logaritmo podría pasar como u a la 1/2 como exponente. Y ahora u se puede reemplazar en función de x. Inclusive el 1/2 puede quedar como raíz. Esta podría ser la expresión final. O también sin aplicar la propiedad del logaritmo. No hay ningún problema. Profe, pero ahí conviene dejarle como raíz o un exponente o un medio. Ya que está como exponente, lo ideal es como raíz, que es lo más práctico. Bueno, profe. Profe, ¿Sí? hoy vamos a llegar hasta el último punto de este y vamos a empezar método de integración por parte o no todavía. No, por parte no. Por No, parte no, no. no, Ah, ok. no conviene. Tan Mm. apurado, digamos. No, no, Vamos, no. determinamos bien Todo lo el... contrario. Por sustitución le vamos a terminar bien por hoy. Sí, profe, buenísimo, mejor. Acá tenemos e a la x y seno de e a la x. Adopto el argumento, adopto. Como u. La derivada de e a la x es e a la x. Entonces toda esta parte quedaría como diferencial de u. Primero sería seno de u. Y después el e a la x diferencial de x, de acuerdo a estos diferenciales que obtuve, sería el diferencial de u. Y ahora la integral de seno de x, la integral sería antihorario, sería menos coseno. Y ahí le reemplazaría en función de x. Y ahora vemos el último.
Profe, ¿puede volver a la página anterior un ratito? Ahí. Listo, profe, gracias. En este caso, todo el denominador sería U. Todo el radicando del denominador. Ahora el diferencial de U. La derivada de seno de phi sería coseno. Este es fácil. Entonces en el numerador tenemos coseno de phi, diferencial de phi, que ahora sería diferencial de U. Y en el denominador raíz de 1 más seno de phi, que ahora es U. Y esto se pasa a exponente fraccionario y al numerador y va a quedar negativo. Se le suma 1, queda dividido 1/2. Hay que llevar a la mínima expresión. Esto equivale a 1 dividido 1/2, o la inversa de 1/2. Esto sería lo mismo que 1 sobre 1 dividido 1/2. 2 por 1, 2. Y 1 por 1, 1. Y da 2 enteros. Y después el exponente fraccionario como raíz. Y después U se reemplaza en función de phi. ¿Hay alguna duda en esto? No, profe. Creo que no, profe. No, profe. Bueno, terminamos entonces por hoy. Bueno, profe. Está, profe, buenísimo. Hola, profe. Buenísimo, profesor. Buenísimo. Hasta la próxima. Nos vemos. Buen fin de. Bueno, Nos chao, vemos, gracias. buen fin de semana. Igualmente. Hasta luego, profe. Chao. Ahí le hablaron por el chat, profe. Creo que un compañero le quiere preguntar algo. Sí. Por chat. Estoy Sí. leyendo. Bueno, chao, profe. Chao. Al ejercicio G. ¿Cuál sería la duda respecto del G? Este 1.
Este es. A ver, voy a escribir de nuevo esta parte, expresado de otra forma. Esto es lo mismo que haya expresado 1 sobre e a la 2x más 4 por e a la 2x diferencial de x. Esto es lo mismo porque si yo acá quiero resolver 1 por e a la 2x, me daría el e a la 2x. Y después queda el denominador como está y acompañado del diferencial de x. O sea, le inventé, digamos, este 1. Que no modifican nada, porque acá está multiplicando. Y era para separarle esta parte, que es el diferencial de u sobre 2. Entonces después le coloqué 1 dividido, y después e a las 2x más 4 es u, por, y ahí el diferencial de u sobre 2. Después de este vendría este. Bueno, perfecto. Nos vemos, chao. Buen fin de.